Agradecemos su sintonía a Hechos AM. Estamos en el día jueves, ya 22 de julio de 2021. Como les anunciábamos desde muy temprano, hoy vamos a conversar con diputados de la bancada de Nuevas Ideas, con Alexia Rivas y Caleb Navarro. Ellos son parte de la comisión especial que está investigando la asignación de fondos a organizaciones no gubernamentales. Pero, ¿qué es lo que ha estado ocurriendo en la Asamblea en estos últimos días? Ayer veíamos incluso cómo pasaban por la comisión especial que investiga el tema sobre sueldos dos expresidentes de la República y también otras personas que estuvieron trabajando en la presidencia durante el periodo de estos expresidentes. Definitivamente que es importante que se haga una evaluación de todo lo que está ocurriendo en la Asamblea, porque estos dos temas precisamente han acaparado muchísima atención mediática. Vamos a poner un poco de contexto y luego comenzamos con la conversación con nuestros invitados de esta mañana. El expresidente de la República, Alfredo Cristiani, fue interrogado por casi 4 horas en la comisión especial para investigar la entrega de sobresueldos provenientes de fondos públicos de Casa Presidencial a funcionarios, personas naturales o jurídicas de gobiernos anteriores. La comisión, de mayoría oficialista, acordó llamar a los expresidentes Alfredo Cristiani y Antonio Saca, así como quienes fungieron como sus secretarios privados, para rendir explicación sobre la entrega de sobresueldos durante sus periodos frente al Ejecutivo. El primero en comparecer este miércoles, Cristiani dijo a los diputados de la Asamblea Legislativa que ya habían adelantado criterios sobre sus acciones. Además, respondió repetitivamente a casi todas las preguntas, diciendo que todo lo que se autorizó fue lícito. El expresidente Elías Antonio Saca señaló a la ex vicepresidenta Ana Vilma de Escobar de recibir $10,000 mensuales durante los 5 años de su gobierno. También de recibir sobresueldos señaló al ex canciller Francisco Laínez, al ex ministro de Obras Públicas David Gutiérrez, al ex ministro de Trabajo Jorge Nieto, así como los comisionados presidenciales para la gobernabilidad y viceministros. Esta mañana conversaremos sobre ese y otros temas con los diputados de Nuevas Ideas, Alexia Rivas y Caleb Navarro. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Muy bien, ahí tenemos algunas imágenes de lo que nos dejaba la actividad de la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que está investigando el tema sobre sueldos. Pero como decíamos, es necesario hacer una evaluación de estas dos comisiones y de todo el trabajo legislativo que se ha venido haciendo desde el 1 de mayo hasta ahora, que estamos ya en 22 de julio. El tiempo sigue avanzando. Esta Asamblea Legislativa, o por lo menos este periodo, estamos viendo de que hay muchas situaciones que están ocurriendo y que vamos a tratar de examinarlas en esta mañana de jueves. Vamos a saludar a nuestros invitados. Alexia Rivas, un gusto saludarla. Bienvenida a Hechos AM. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo también a todos los salvadoreños que están en sintonía de este canal. Sin duda es importante que de primera mano los salvadoreños puedan conocer el trabajo que las distintas comisiones están realizando al interior de la Asamblea Legislativa y por supuesto poder también compartirles respecto a todos los hallazgos que hemos encontrado hasta el día de hoy en el seno de ambas comisiones. Exactamente. Caleb Navarro, buenos días. Buenos días, Manuel. Buenos días, Alexia. Un gusto estar aquí compartiendo estudio contigo. Buenos días, pueblo salvadoreño. También un gran saludo para todos nuestros hermanos salvadoreños en el exterior, que sabemos que siempre están pendientes de estos programas para informarse. Gracias también por la invitación y un saludo especial para mi gente de San Miguel. Muy bien. Alexia, comencemos hablando sobre una evaluación general de lo que han visto ustedes en estas dos comisiones. Sabemos que ustedes están en la comisión que está investigando los fondos asignados a organizaciones no gubernamentales, pero me imagino que ayer estuvieron como espectadores también de lo que estaba pasando en la otra comisión, la comisión que investiga sobre sueldos. ¿Qué decir al ciudadano respecto a los hallazgos que consideran ustedes han salido de las investigaciones que han llevado adelante en estas dos comisiones especiales? Definitivamente ambas comisiones son de gran importancia, sobre todo para que los salvadoreños puedan conocer no únicamente el contexto histórico, sino también las personas que estuvieron involucrados en esos desvíos de fondos que son de los salvadoreños, que han sido del dinero público y que pudieron haber sido invertidos en obras de infraestructura, de gran envergadura, que tanta falta le han hecho a nuestro país en estos últimos años. Nosotros hemos tenido un mandato específico de los salvadoreños que es también poner en la palestra pública todos esos casos de corrupción que por muchísimos años no fueron un secreto, sino que estuvieron siempre ahí. Sin embargo, nadie se había atrevido a tratar primero de señalarlos y segundo de iniciar también esa lucha que es contra la impunidad
y que esas personas empiecen realmente a devolver el dinero que fue de todos los salvadoreños. Nosotros, dentro de la comisión que investiga el destino final de los fondos que fueron otorgados por la Asamblea Legislativa a ONGs, asociaciones y fundaciones sin fines de lucro, estamos realizando un trabajo exhaustivo, pero sobre todo documentado. Yo siempre he creído en la institucionalidad del país y eso también debe ser reflejado por las acciones que se van a emprender dentro de la misma Asamblea Legislativa. Esto comprende que cada una de las denuncias o cada uno de los señalamientos que se vayan a hacer, por supuesto que esté también respaldado con todos esos documentos que hemos estado solicitando a diferentes instituciones del Estado para poder contrastar realmente cómo es que se estableció ese mecanismo, que al final la coincidencia de las personas que han sido citadas a la comisión ha sido, primero, que no existía ningún tipo de mecanismo que permitiera desviar esos fondos, que no existía ningún tipo de legalidad para poder hacerlo, pero creo que acá lo más curioso, y quiero decirlo con toda la propiedad del mundo, y tristemente es así, es el hecho de escuchar de las voces de las personas que han estado involucradas, que para ellos ha sido normal estar desviando dinero de los salvadoreños para utilizarlo en obras que por supuesto no han traído ningún beneficio a nuestro país. Caleb, ayer veíamos un capítulo más que se escribía en la Asamblea Legislativa, por lo menos en este periodo 2021-2024, con el hecho de ver a dos expresidentes de la República. En el caso del expresidente Cristiani decía, todo lo que hicimos estuvo apegado a lo legal. Ese fue el argumento. Luego vimos a un expresidente Saca diciendo que sí, efectivamente se había pagado, en este caso de los sobresueldos, y presentaba incluso un largo listado de gente que había recibido esos dineros. Para ustedes como asamblea, ¿qué significa, digamos, el hecho de poner en la palestra este tipo de situaciones y que se conozca lo que ha estado ocurriendo, y situaciones que, como decían, hasta cierto punto se han normalizado en El Salvador, pero que luego, al analizarlo desde este periodo legislativo, pues se puede observar que algo no andaba bien ahí? Bueno, creo que el día de ayer fue un día histórico en El Salvador, ya que nosotros pudimos observar que llegaron 4 personas invitadas o citadas a la comisión, y el primero, que fue el expresidente Cristiani, se quiso mantener en una postura de está bien, fueron sobresueldos, pero fue legal, todo fue legal, yo todo lo hago en el marco legal. El problema de esto es que esa postura no podés mantenerla por todo el tiempo, por 1 o 2 horas. Entonces, al final se empezó a ver un cambio cuando ya se le consultó a él, mire, y estos cheques que aparecen a nombre suyo, ¿qué significa? Y decía él, bueno, yo puedo tramitar los cheques, pero no significa que el dinero es para mí. Entonces quiso empezar a utilizar tecnicismos que el pueblo salvadoreño no le gusta, porque son resumen de un abuso, de una superioridad o un abuso que se tuvo en la función pública como de expresidente. Posteriormente desfiló en la comisión el señor Tona. El señor fue el secretario privado en el tiempo del señor Cristiani, y también empezó a ahondar detalles que existía. Aquí quedó claro y establecido que con la administración del expresidente Cristiani se inició este mecanismo perverso y abusivo de entregar sobresueldos. Se comenzó a utilizar esta llamada partida secreta o gastos reservados, porque con él inicia todo este problema de los sobresueldos. Posteriormente a eso, tuvimos al expresidente Tony Saca, que llegó obviamente del sector 9 de Mariona, estuvo invitado de igual manera, y esta persona no únicamente enfatizó que se entregaban sobresueldos, sino que además de ello llegó a decir, miren, fíjense que yo me reuní
con el presidente saliente en la transición, hablándose y refiriéndose al expresidente Francisco Flores, y decía él me explicó que existían estos fondos reservados, para qué se utilizaban, que yo lo podía utilizar discrecionalmente, que yo podía pagar sobresueldos como un complemento de salario para lo que es los exfuncionarios o los funcionarios, los ministros. Pero además de esto, Manuel reveló algo bien importante, y lo que él reveló es que no únicamente se le daban sobresueldos al órgano ejecutivo, sino que además mencionó que se le dieron sobresueldos a la Corte Suprema de Justicia, a la Fiscalía General de la República. Mencionó además que se pagaban de los gastos reservados algunos programas, algunos entrevistadores, algunos periodistas, algunos medios de comunicación. Entonces esto es grave, Manuel. Yo considero de que esta es la punta del iceberg, es la punta del gran problema que tenemos nosotros resolviendo desde la Asamblea Legislativa. Muy bien. Una interrogante, Alexia. Seguramente el ciudadano que nos está sintonizando esta mañana se pregunta, digamos, ¿cuál es el fondo al final de estas dos comisiones? Las dos están investigando, digamos, dos puntos importantes. El que se sacaran fondos del Estado salvadoreño para hacer, digamos, pagos que hasta ahora no quedaron claros, para financiar proyectos que, como decíamos, el tema de las organizaciones no gubernamentales que tanto se ha hablado en estos últimos días, pero ¿cuál es en sí, cómo explicarle al ciudadano que nos sintoniza esta mañana el objetivo de ustedes como diputados y como parte de estas comisiones? ¿A dónde quieren llegar? Es la pregunta. Primero, creo que es poner un alto a estos mecanismos de abuso que se enquistaron no únicamente en la Asamblea Legislativa, sino también en otras instituciones del Ejecutivo, con los gobiernos anteriores, con las administraciones pasadas y también con los exdiputados. Otra cosa que creo que es importante de mencionar es que nosotros sí estamos comprometidos con la transparencia, pero no con esa transparencia que FUSADES o FUNDE, por ejemplo, han estado vendiendo al mencionar que han sido los paladines de la transparencia cuando sus miembros han estado directamente vinculados en el tema de los sobresueldos. Creo que los salvadoreños saben perfectamente que estas dos instituciones, esos dos partidos políticos, y me refiero específicamente a Arena y el FMLN, siempre le mintieron a los salvadoreños, siempre utilizaron negociaciones a sus espaldas, que ahora ha quedado claro que siempre fueron hermanos, como ya incluso lo mencionó la exdiputada Calderón Sol de Escalón, pero lo más importante es que de verdad ese dinero pueda ser devuelto a las arcas del Estado, que es donde siempre tuvo que haber pertenecido. Nosotros hemos mencionado que no nos vamos a quedar únicamente a hacer una comisión como las que se hacían en el pasado, que eran más que un show, en las cuales se citaban a los ministros que sí estaban trabajando, porque evidentemente existía una rivalidad de parte de los diputados en su momento, simplemente de querer desacreditar el trabajo que estaban realizando y que era una lucha frontal contra el presidente de la República. Nosotros también creo que tenemos un compromiso claro, que es devolverle la dignidad y sobre todo la confianza a los salvadoreños, que de verdad quede claro que existe una nueva clase política en nuestro país que está consolidada gracias a todo el apoyo que nos brindaron el 28 de febrero en la nueva Asamblea Legislativa, y que no va a ser cómplice ni partícipe de todos esos mecanismos de corrupción que existieron en el pasado. Creo de que sí es importante que los salvadoreños también merezcan saber la verdad, esa verdad en la cual nosotros estamos comprometidos, esa justicia que nunca existió en nuestro país, y para que también la impunidad cese. Creo que es importante la participación que en su momento va a tener la Fiscalía General de la República y también toda la Corte Suprema de Justicia en su conjunto, porque es importante mencionar que al final ellos van a ser los encargados de poder judicializar los procesos, de llevar a cabo también cuáles van a ser los mecanismos que en su momento consideran oportunos, porque nosotros como comisión vamos a presentar los hallazgos de las investigaciones que estamos realizando, pero al final será el trabajo de la Fiscalía poder determinar si existen culpabilidades y delitos que se puedan tipificar.
En este caso, Alexia, ¿se buscaría, digamos, que se cumpla la responsabilidad civil y tratar de recuperar parte de esos dineros que salieron de, digamos, las arcas del Estado para pagar a organizaciones no gubernamentales y también para pagar sobresueldos? Definitivamente, y creo que eso es lo menos que nuestro país merece. Hemos estado condenados no únicamente a cifras de desigualdad que han estado ahí por los últimos años. Creo de que el hecho de que ahora tengamos una oportunidad histórica de demostrar que sí es posible construir un mejor El Salvador si las cosas se hacen bien, es una de las mayores responsabilidades que tiene no únicamente el presidente Nayib Bukele, sino también los nuevos diputados que se encuentran en la Asamblea Legislativa. Es importante mencionar que las investigaciones que en su momento la Fiscalía realice pueden incluso llevar a cualquier tipo de acción, no únicamente civil, sino también de carácter penal, porque estamos hablando de posibles delitos que se pudieron haber cometido. Hablo específicamente quizás de posibles negociaciones ilícitas, de posibles cohechos. Al final, como ya lo mencionaba, será la Fiscalía quien tipifique esos delitos, pero yo estoy segura que lo más importante es que ahora sí puedo decir con toda la propiedad que esos maletines negros no existen en la Asamblea Legislativa, que ese tipo de abusos e ilegalidades que se normalizaron también ya no existen, y eso también va a abrir paso a que podamos construir una sociedad más democrática, más equitativa y por supuesto que exija toda la transparencia que realmente necesitamos. Muy bien, vamos a hacer un poco de repaso de lo que ha ocurrido luego de lo que tuvieron ustedes en la Comisión de Investigación sobre la asignación de fondos a organismos no gubernamentales. Ustedes han recibido a gente que fue técnico de la Asamblea, han recibido también a dos expresidentas de la comisión. Hablamos de la exdiputada por el Partido Arena, Mirena Calderón de Escalón, y hablamos también de Lorena Peña, quien fue presidenta de la Asamblea, pero también durante un buen tiempo fue presidenta de la Comisión de Hacienda. Precisamente el caso de la señora Peña es como, digamos, lo que más ha llamado la atención en estos últimos días. Ella incluso daba una entrevista y decía de que su interrogatorio llegaron al límite de la tortura, decía, y que fueron violentos, misóginos y que incluso podrían acusarlos a ustedes como miembros de la comisión de maltrato. ¿Qué dicen sobre esto, Caleb, considerando, digamos, que fueron ustedes los que estuvieron durante el periodo del interrogatorio con la señora Peña en la comisión? Bueno, este interrogatorio, en general, la comisión siempre ha sido muy respetuosa de todas las personas que llegan en calidad de invitados para que nos puedan esclarecer lo que saben acerca de los hechos. Ampararse. Yo creo que aquí, Manuel, no hay que perder el rumbo. Claro. Cuando digo perder el rumbo es que nos centremos en hablar de qué dice del trato, qué dice de lo que se robaron, pues. De eso hablemos. O sea, aquí omite ella decir, mire, sí, fíjese que yo admití que yo entregué fondos por $500,000 a una ONG únicamente que se le consultó. De eso hablemos, que ella sola se autoasignaba, ella sola se autorrecibía en la Comisión de Hacienda y ella sola se asignaba y ella se iba a negociar con los otros partidos políticos para lograr esos consensos y para lograr darle dinero a las ONG de ellos, que ellos eran fundadores. De eso hablemos. Eso es lo importante para el pueblo salvadoreño. No nos podemos centrar nosotros en que, fíjese que yo estaba citada a tal hora y me hicieron pasar a tal hora. El pueblo salvadoreño pudo observar que a las 10 de la mañana la comisión se instaló y que los invitados, por lo extenso de la información, fueron ampliándose y pues esta comisión fue muy responsable en hacerla declarar aún a esa hora, para que ella no perdiese su día. Entonces, se le ha respetado, incluso mencionó que no se le había dado de comer y realmente yo recuerdo de que se le preguntó y creo que hasta pupusas creo que se le dieron, ¿verdad, Alexia? Entonces, yo creo que no desviar el tema, llegar a un lugar de entrevista, decir, fíjese que me torturaron, yo creo que el entrevistador, el pueblo salvadoreño, lo que necesita saber es qué hicieron el dinero, en qué lo aplicaron, en qué lo emplearon. Lo que el pueblo necesita saber es
¿por qué fueron tan sinvergüenzas? ¿Por qué fueron tan descarados de darse fondos públicos? Si mira, Manuel, si a la gente le cuesta ganarse $300 al mes, si a la gente que sale todos los días a trabajar le cuesta llevar ese pan a su mesa. Bueno, y entonces, si a la gente le cuesta llevar ese pan a su mesa con $300 mensuales, madrugando, entonces, ¿por qué venir y asignarse $500,000? Ahí hay un conflicto de intereses. La organización no gubernamental de la que estamos hablando es la Organización de Mujeres de las Mélidas. De esa organización estamos hablando. Y un punto importante, Caleb. Ustedes han logrado comprobar, o por lo menos han logrado sustentar el hecho de que, en este caso, Lorena Peña, siendo parte de la Asamblea Legislativa, siendo parte de la Comisión de Hacienda, era también parte de la directiva de las Mélidas y ella estaba siendo juez y parte a la hora de asignarle fondos a esta organización no gubernamental de la que también ella era miembro o también era fundadora y parte también de su dirección. Sí, pero quiero darle un claro mensaje a la población. Esta comisión no se ha creado para una cacería de brujas con las ONG o contra las ONG. Que mire, fíjese que la ONG realiza un trabajo bueno en esto y lo otro y lo otro. Bueno, tendrán indicadores que mostrar, pero es que no estamos hablando de la función o de lo que hizo o de lo que no hizo la ONG o las ONG. Estamos hablando del mecanismo oscuro y perverso que se crearon estos exdiputados que sin tener ningún pudor, ellos, bueno, querían hacer ver al pueblo salvadoreño que eres algo normal. Bueno, si le mostramos a la señora Calderón Sol de Escalón, le mostramos un documento donde ella se autorrecibía de la ONG donde ella era vicepresidenta. Se autorrecibía y ¿qué hacía después? Iba y empezaba a negociar con el FMLN. Y decía, mira, yo necesito dinero para esta ONG. Ya salían ellos, yo también necesito para esto. Entonces, como siempre lo he dicho, siempre fueron un matrimonio, el matrimonio de FMLN. Ese mecanismo es el que el pueblo salvadoreño reprocha, que no puede existir, no pueden ser juez y parte, no pudieron haberse entregado tantos fondos públicos a ONG y al final no sabemos dónde está ese dinero. Hablamos de la Fundación Ambiental, en el caso de la exdiputada Milena Calderón, la Fundación Ambiental de Santa Ana. En un caso están cuestionándole ustedes $300,000 y en la otra $500,000, en el caso de las Mélidas. Pero Caleb, les repito nuevamente la pregunta, ¿ustedes han dejado plenamente sustentado o por lo menos tienen indicios de que efectivamente ellas eran juez y parte porque eran parte de las organizaciones no gubernamentales y a través eran parte de la Asamblea Legislativa a través de la que se estaba gestionando los fondos? ¿Han comprobado ustedes que esto fue así efectivamente? Sí, eso sin duda. Por ejemplo, en la ONG ambientalista tenemos la documentación donde la señora Calderón Sol de Escalón, esta señora exdiputada, tenemos los documentos donde la elegían como vicepresidenta, los periodos, en los mismos periodos que compagina y que era diputada y era también miembro de la Comisión de Hacienda. Bueno, está también la escritura de Constitución. En algún momento, incluso ella lo mencionó, que aparece como fundadora, en el caso de la señora Peña, aparece como fundadora y después ella dijo a lo natural, hoy soy afiliada. Es decir, ellas querían hacerle creer al pueblo salvadoreño de que esos, bueno, digamos, esos abusos de poder eran tan normal y quería que la gente también lo viera normal. Pero para nadie va a ser normal que estando ellos en sus cargos, se autorrecibían los mismos documentos de las ONG, no tenían criterios de selección. Y aquí viene la pregunta, ¿por qué a las ONG de ellos y por qué no a otras ONG que llegaban también? Se entregó también un audio en la que Lorena Peña estaba diciendo, miren, tenemos como 50 millones de solicitudes, pero ya vamos a ver cómo. Bueno, y entonces se veían ONG también que tenían buenas causas,
¿Cuál era el método de selección que tenían? Ninguno. El método de selección que tenían obviamente era favorecer a sus amigas, a sus amigos y a esas propias ONG, que al final ese es el mecanismo oscuro que nosotros denunciamos. Muy bien, vamos a hacer un espacio para comerciales, pero regresamos con más. Tenemos más preguntas para Alexia Rivas y también para Caleb Navarro. Ellos son diputados por Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa y también parte de esta comisión que está investigando la asignación de fondos a organizaciones no gubernamentales. Continúe con nosotros, volvemos enseguida. El calendario nos marca que hoy es 22 de julio de 2021 y en el espacio de la entrevista de Hechos AM tenemos como invitados a los diputados de la bancada de Nuevas Ideas, Alexia Rivas y Caleb Navarro. Estamos hablando de la investigación que ellos están haciendo en una comisión especial de la Asamblea Legislativa que está investigando la erogación de fondos a organizaciones no gubernamentales. Como decíamos, uno de los puntos que ha llamado mucho la atención fue la comparecencia de dos expresidentas de la Comisión de Hacienda. Hablamos de las exdiputadas Milena Calderón de Escalón y también de la expresidenta y exdiputada Lorena Peña. Precisamente la señora Peña decía en una declaración que daba recientemente que la investigación o el resultado de la investigación, decía, no va a tener validez porque ya hay, decía, como una preconcepción de lo que se va a decir o de lo que se va a hacer en la comisión. Es decir, para ella decía que ya se ha adelantado criterio de parte de los miembros de la comisión. Alexia, usted está presidiendo esta comisión. ¿Qué puede decir sobre esta investigación y si esto va a tener validez o no, tal y como dice en este caso Lorena Peña? Yo entiendo que Arena y el FMLN están frustrados al hecho de llegar a emitir ese tipo de comentarios irresponsables. Hay que dejar bien en claro varias cosas. Lo primero es que no es la comisión quien ha dicho que no existía un mecanismo legal, que no existía ningún procedimiento dentro de la misma Asamblea Legislativa para utilizar ese desvío de fondos. Lo dijo el ex técnico de la Comisión de Hacienda, lo dijeron los dos ex jefes de asesores de la misma Asamblea Legislativa, me refiero específicamente al señor Alejandro Solano y el señor Osvaldo Estrada, lo dijo el mismo exgerente de operaciones de la Asamblea Legislativa, que además, luego de ser exgerente de la Asamblea Legislativa, se convirtió en presidente de la Corte Suprema de Justicia y también magistrado de la Sala de lo Constitucional. Estamos hablando de 4 personas que dejan en entredicho primero las palabras de las 2 señoras que llegaron a comparecer a la comisión y en segundo lugar el hecho de poder estar estableciendo que Arena y el FMLN se ponían de acuerdo bajo negociaciones en los pasillos de la misma Asamblea Legislativa, en los despachos, es una clara evidencia de que no estaban haciendo las cosas correctas. Primero, porque dentro de la misma Asamblea Legislativa ya está establecido que todas las discusiones dentro de las comisiones deben de cumplir con varios principios. Primero, el de máxima publicidad y también el de discusión que se realiza tanto en el Pleno de la Asamblea Legislativa como también en las comisiones. La señora Peña dijo de que en su despacho se discutían cuáles iban a ser las propuestas. Además, no existía, como ya lo decía Caleb, un mecanismo que regulara a qué ONG sí se les iba a dar, bajo qué criterios, si existía un baremo en el cual se iba a poder saber si esta ONG sí estaba cumpliendo su trabajo o cuál no. En relación a temas específicos de seguimiento, incluso porque usted mencionaba si nosotros tenemos las pruebas para poder estar emitiendo cualquier tipo de comentarios, específicamente le puedo decir que sí. De hecho, es muy curioso que, por ejemplo, primero no se hayan verificado ni validado la personería jurídica de las mismas ONGs a las cuales se les iba a dar dinero. Segundo, que no existían los perfiles de los proyectos que pudiesen avalar o justificar la necesidad de poder estar haciendo esas asignaciones que en su momento se hacían dentro de la Asamblea Legislativa. En tercer lugar, es muy curioso saber que incluso los balances que se presentaron dentro de estas ONGs, y hablo específicamente de la ONG en la cual está directamente vinculada la señora Peña, no presentó sus balances a tiempo. Es decir, balances del año 1999, del año 2000, del año 2005, etcétera,
fueron presentados en el mismo año, en el año 2016. ¿Por qué se tardaron más de 10 años para presentar esos balances si lo lógico es que año con año, para poder estar haciendo las asignaciones o validaciones, se hubiese verificado ese procedimiento? Eso no existió. Además, no es cierto que el artículo 131 de la Constitución avale el mecanismo de asignación de dinero a ONGs. Lo que el artículo 131 habla en varios de sus ordinales es específicamente también en uno de ellos lo relativo al tema de la aprobación del presupuesto. Claro. Pero es la aprobación del presupuesto en general. En ningún momento establece cuáles van a ser los mecanismos para poder estar haciendo las asignaciones a la ONG. A mí lo que realmente me preocupa, y creo que es lo que todos los salvadoreños se deberían de preguntar, incluso muchos de las ONGs o asociaciones, es ¿cómo entonces hacer para que la Asamblea Legislativa en ese momento les diera esas asignaciones? Yo conozco ONGs o fundaciones que hacen trabajo social, que están en el territorio y que llevan esperando muchísimos años para recibir algún tipo de ayuda. Muchos de ellos tienen que hacer trabajo comunitario, los mismos líderes tienen que poner dinero de sus bolsillos incluso, y han estado esperando muchísimos años para que les construyan, por ejemplo, una casa comunal. Claro. Pero es muy triste saber que si tú tenías una vinculación partidaria, entonces sí eras un sujeto elegible directamente para poder recibir dinero que al final salía de todos los salvadoreños. Alexia, ¿sí? Una interrogante que queda, digamos, en el aire con el tema de las organizaciones no gubernamentales que se han mencionado, en este caso la de Santa Ana, que tiene fines ambientalistas, de acuerdo a lo que se ha dicho, y la de la Asociación de Mujeres Mélida Anaya Montes, o las Mélidas. En este caso, ¿ustedes van a llamar a representantes de esas organizaciones para que rindan también testimonio y que den las explicaciones, en este caso, ante ustedes como comisión? Bueno, de la comisión creo que sí vamos a seguir llamando a todas las personas que salgan directamente involucradas. En este caso vamos a tener que llamar a militantes activos del FMLN, pues las personas que están en la Junta Directiva de las Mélidas son empleadas de la Asamblea Legislativa que pertenecieron al FMLN, incluso está la esposa del expresidente Salvador Sánchez Serén, está la exdiputada Cristina Cornejo, hay personas que siguen laborando en la Asamblea Legislativa, es decir, personas que están estrictamente vinculadas al FMLN, tenían sus fundaciones, sus organizaciones para estar realizando activismo político, y sería muy importante también saber si adicional del dinero que ellas recibían como empleadas de la Asamblea Legislativa también tenían algún tipo de salario dentro de las ONGs. En segundo lugar, es importante mencionar que obviamente ellas van a tener la oportunidad de demostrar cuál es el trabajo que han estado realizando y si realmente lo hicieron. Lo que sí no es válido es estar justificando ni utilizando la necesidad de las personas, de las mujeres salvadoreñas, para estar estableciendo este mecanismo de corrupción, este mecanismo oscuro que ahora nosotros estamos tratando de erradicar de la Asamblea Legislativa. ¿Ustedes van a buscar que se legisle el tema de entregarle fondos a organizaciones no gubernamentales? Porque para muchos salvadoreños este es un tema nuevo. Muchos salvadoreños quizás desconocían de que organizaciones no gubernamentales recibían fondos del Estado a través digamos, de estas solicitudes que se hacían a la Comisión de Hacienda y que se hacían a la Asamblea Legislativa en general. Ustedes, bueno, aparte de evidenciar lo que ha pasado, de que no había un mecanismo establecido para que se entregaran estos fondos, ¿van a crear un mecanismo para que esto se transparente? ¿O qué van a hacer? Porque esa es otra interrogante que queda, en este caso, en manos de ustedes. Y creo que es una buena pregunta, es una pregunta muy válida porque su nombre lo establece: organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro. Es importante preguntarse, ¿cuándo inició este mecanismo? ¿Quién lo inició? ¿Por qué no se estableció un criterio? ¿Bajo qué perfiles entonces se hacían las asignaciones? Y por supuesto que creo que sí, es oportunidad no únicamente de legislar en ese tema, sino de reconocer a las ONGs que sí recibieron dinero y lo utilizaron de una forma correcta para estar apoyando en múltiples necesidades a muchos salvadoreños. Pero lo que sí es imperdonable y lo que definitivamente no va a volver a suceder es que ONGs que no están realizando un trabajo social y que únicamente utilizan el dinero para hacer activismo político, para seguir financiando a partidos políticos, nunca más vuelvan a recibir dinero de los salvadoreños. Muy bien, Caleb,
¿Qué lectura hacen ustedes cuando de pronto se menciona de que se busca criminalizar a las organizaciones no gubernamentales a través de esta investigación? Esto es parte también de las declaraciones que ha dado, sobre todo la señora Peña, que ha sido la que más, digamos, ha estado en el foco mediático después de que pasó por la comisión que ustedes conforman en la Asamblea. Repito, como lo he establecido anteriormente, esta comisión no está para una persecución de alguna ONG en particular. Cuando ella viene y dice, miren, me trataron de esta manera, miren, se está criminalizando tal cosa a las ONG, lo único que está haciendo es evadiendo el tema principal, así como lo trató de evadir en la comisión especial. Y yo creo de que evadiendo el pueblo salvadoreño, cuando alguien evade este tipo de preguntas, entonces dice, bueno, no lo quiere decir, entonces a lo mejor sí es cierto lo que se está preguntando. Entonces, bajo ninguna óptica, bajo ninguna perspectiva podemos decir nosotros que se está buscando esto. Aquí volvemos al tema. Aquí lo que se trata, Manuel, y quiero ser bien enfático, lo que se trata de establecer es este mecanismo que se utilizó de parte de los exdiputados para poder otorgar. Imagínate que cuando se le preguntaba a ella sobre la documentación que le presentaba la ONG para solicitar fondos, decía, bueno, no me la llevaban a la comisión, me la llevaban a mi oficina. ¿Y dónde está esa documentación? No, es que tal vez en mi casa la tengo. Yo creo que esa cuestión, esas palabras o esas declaraciones son bastante hasta risibles, porque sabemos nosotros que cuando se va a dar dinero, o sea, yo puedo darle dinero de mi dinero a cualquier persona o a cualquier lugar, o hacer lo que yo quiera con mi dinero. Pero aquí estamos hablando dinero del pueblo salvadoreño que se otorgó discrecionalmente para las ONG donde ellas figuran como fundadoras. Yo creo que aquí hay que hacerse un autoanálisis. Lo que nosotros queremos es que no se vuelva a repetir esta historia, que no se vuelva a repetir este abuso de parte de ningún diputado de la Asamblea Legislativa. No que estamos en contra nuevamente de la labor social que pueden realizar una ONG. Incluso es loable, pero realmente no es bueno que ella ponga a una ONG enfrente para defender lo oscuro y lo corrupto que hicieron en su época. El presidente de la República publicaba a través de las redes sociales y decía, en medio de todo el ruido, las confesiones están hechas, quedaron grabadas y las pruebas están claras y documentadas. ¿Qué piensan ustedes de este comentario que hacía el presidente sobre el trabajo que están haciendo en la Asamblea? Bueno, todos esos documentos, todos los hallazgos, todas las investigaciones y también todos estos hechos que ahora son de conocimiento público, obviamente, van a ser llevados a la Fiscalía. Creo que por ahí también va lo que el presidente Nayib Bukele está diciendo. Él siempre ha estado señalando estos abusos que se realizaron dentro, no únicamente de la Asamblea Legislativa, sino también del Ejecutivo. Y creo que hay un tema muy importante que debemos de mencionar, y es el hecho que realmente en nuestro país nunca existió una separación de poderes. Si no, entonces, ¿cómo se pueden explicar que personas de la Corte Suprema de Justicia recibieron $20,000 al mes de los sobresueldos? ¿Para qué era? Para estar vendiendo sentencias, para ser juez y parte también dentro del sistema de impunidad que en nuestro país ha existido. O cómo nos explicamos también que secretarios de partidos políticos, específicamente Ciro Cruz Cepeda
y en su momento también Rodolfo Parque recibieron dinero de los sobresueldos. Eso era la gobernabilidad que ellos hacían creer que existía en nuestro país, pero que no era más que una compra de voluntades, una corrupción que llegó a las esferas más altas y que por supuesto que también hay fiscales involucrados, hay personas que fueron elegidas en elecciones de segundo grado que también recibieron sobresueldos y que ahora no tienen ninguna moralidad para estar criticando absolutamente nada de lo que en nuestro país pueda suceder cuando ellos tuvieron la oportunidad de corregir esos abusos y se prestaron a este juego sucio de la corrupción que en nuestro país tantos años ha estado existiendo. Pero Alexia, ¿dónde está el límite entre sobresueldo y soborno? Porque sobresueldo se entiende alguien que está trabajando, en este caso para el Ejecutivo, pero si estamos hablando de personas que son externas, entonces ¿dónde queda el término sobresueldo? ¿Ya no aplica ahí? De hecho, como se mencionaba que habían periodistas que recibían las transferencias bancarias, el mismo hecho de mencionar a las personas que estaban en la Corte Suprema de Justicia, van a ser esos hechos que la Fiscalía en su momento va a tener que tipificar en cuestiones que posiblemente pudieron haber sido cohecho impropio, tipificaciones que ya están establecidas por la misma ley, pero únicamente lejos de poner un alto se prestaron a caer en este tipo de abusos, y creo de que esas diferenciaciones también son importantes demostrarlas, porque estamos hablando no únicamente de personas que trabajaban en el Ejecutivo, no estamos hablando únicamente de personas que trabajaban en la Asamblea Legislativa o en la Corte Suprema de Justicia. Eso también trascendió a esas diversas organizaciones de la sociedad civil que incluso ahora han tenido el descaro de estar mencionando que sí son los paladines de la transparencia, de la lucha contra la corrupción, pero que en su momento también fueron sobornados por ese sistema corrupto que por tantos años estuvo enquistado. Muy bien. Alexia, ¿tienen previsto ustedes continuar llamando a gente, en este caso a la comisión? Como les decía, me parece importante establecer esto, porque de pronto podríamos pensar, bueno, se va a llamar en este caso a las organizaciones no gubernamentales que están pues mencionadas en la investigación, pero me imagino que ustedes tienen ya un rango de acción que van a seguir en las próximas semanas o en los próximos días. ¿Para cuándo prevén ustedes concluir, en este caso, el trabajo de la comisión que investiga estos fondos asignados a organizaciones no gubernamentales? Tenemos un trabajo muy arduo, de hecho es una labor muy extensa, estamos hablando de 360 ONGs que recibieron dinero de la Asamblea Legislativa únicamente del periodo de 2011 al año 2020, porque es importante decir que en este año, el 2021, nosotros hicimos una solicitud al Ministerio de Hacienda para que se congelaran todas las erogaciones que se tenían pendientes y que fueron aprobadas en el presupuesto anterior. Sin embargo, creo que la otra semana vamos a empezar también a seguir llamando a todas las personas que han estado involucradas en este caso. Esto es independientemente del partido político al cual hayan pertenecido, porque el único compromiso que tenemos al final es con los salvadoreños que demandan saber la verdad y una justicia que ya no sea selectiva. Alexia, se ha utilizado mucho el término fachada. Efectivamente, quizás explíquenos cuáles son las condiciones en las que en determinado momento ustedes utilizan el término fachada para, digamos, hablar de algunas organizaciones no gubernamentales. ONGs que no han realizado un trabajo social, ONGs que no han estado presentando sus balances, ONGs que incluso no tienen personas inscritas en el Seguro Social, por ejemplo. Entonces usted se pregunta, ¿cómo es que han recibido tanto dinero si ni siquiera tienen empleados? ¿Quién entonces ha estado haciendo la labor? Ese tipo de justificaciones en su momento serán ellos quien tengan que explicarla a la comisión, pero le puedo incluso seguir mencionando personas, como ya le decía anteriormente, que han sido vinculadas a los partidos políticos, que han sido empleados de mismos organismos estatales y que a su vez estaban haciendo disque una labor social. La pregunta es, entonces, ¿en qué momento se dedicaban a hacer el trabajo de la ONG si se supone que estaban trabajando en la Asamblea Legislativa, por ejemplo? ¿Sospechan ustedes que algunos de esos fondos pudieron haber terminado en campañas políticas o en cuentas privadas de algunas de las personas que están, digamos, en cuestionada? Bueno, así como lo hemos estado viendo con el tema de los sobresueldos, que sirvió para financiar partidos políticos, que sirvió para financiar campañas políticas, yo me atrevería a decir que eso también tuvo que haber ocurrido con el tema de las ONGs, porque entonces, ¿por qué hay personas directamente vinculadas a los partidos que crearon sus ONGs y que coincidentemente fueron las mismas fundadoras o fueron las mismas personas que formaron parte de la Junta Directiva quienes aprobaban esos presupuestos dentro de la Comisión de Hacienda y por consiguiente dentro del mismo Pleno Legislativo?
Caleb, uno de los puntos que se ha puesto también en discusión es la juventud de muchos de los diputados, en este caso de la bancada de Nuevas Ideas. ¿Qué piensan ustedes cuando de pronto se cuestiona, digamos, el hecho de que ustedes son muy jóvenes y se dice, bueno, que le falta experiencia, que le falta un poco, digamos, de colmillo a la hora de entrarle a estas investigaciones? ¿Qué decirle a toda esa gente que pone en duda, digamos, la labor de ustedes, tal vez no por el hecho de ser diputados, sino por el hecho de ser muy jóvenes? Históricamente en la Asamblea Legislativa, estos grandes con experiencia que se dicen ser, nunca tuvieron el valor y el coraje de tocar estas fibras tan sensibles. Nunca hablaron, nunca se establecieron investigaciones formales, investigaciones serias. Siempre se trataron las cosas o las investigaciones políticamente. Por ejemplo, hacían perder tiempo a los ministros cuando el ministro de Salud estaba realizando su buen trabajo, el de Obras Públicas, trataron de hacerle perder el tiempo y estas eran las personas con experiencia que habían. Pero es que nos preguntamos, ¿experiencia para qué, Manuel? Experiencia para robar, para eso, para la corrupción. Nosotros no queremos tener ese tipo de experiencia. Nosotros queremos tener, siempre queremos estar a favor del pueblo salvadoreño y yo creo que, te lo digo con todo sinceridad y honestidad, nunca ha existido una bancada tan preparada académicamente como es la bancada Cian. Nunca. Tenemos nosotros comunicadores, tenemos médicos, tenemos abogados y notarios, tenemos administradores de empresa, tenemos empresarios, tenemos personas, meteorólogos, tenemos ambientalistas, tenemos ingenieros civiles, tenemos arquitectos, tenemos personas preparadas en el tema de comunicación y prensa. Tenemos una gama de profesiones dentro de la bancada Cian, repito, como nunca antes vista históricamente. Esta es la bancada más preparada académicamente que ha existido dentro de la Asamblea Legislativa. Es decir, no hay una sola corriente, no hay solo abogados, no hay solo ingenieros, hay de todo un poco dentro de la Asamblea Legislativa. Por eso es que las comisiones ahora están produciendo un trabajo de calidad legislativo. Por ejemplo, tenés en la Comisión de Salud, tenés a médicos, a doctores de la bancada Cian que componen esta comisión. Tenés en Obras Públicas ingenieros civiles que conforman estas comisiones. Tenés, por ejemplo, a administradores de empresas, tenés a financieros, abogados, que conforman la Comisión de Hacienda. Es decir, yo creo que juzgar a una persona por su edad es un poco apresurado. ¿Por qué? Porque en el pasado se tuvo supuestamente personas de experiencia con colmillo, pero colmillo ¿para qué? Colmillo para robarse los fondos de nuestra gente, los impuestos. Para eso tenían colmillo, para eso tenían experiencia. Nosotros ese tipo de experiencia, Manuel, no la necesitamos. Nosotros hemos comenzado de cero como diputados de la bancada Cian. Estamos realizando una nueva rítmica de trabajo, un nuevo ritmo de trabajo. Desde el 1 de mayo que nosotros llegamos a la Asamblea Legislativa, empezamos a transformar jurídicamente o legislativamente nuestro país. Realizamos unas decisiones bastante fuertes que nadie había tenido valor de realizarla. Bueno, hemos modificado cerca de 22 leyes de autónomas que específicamente estaba la empresa privada, pero no empresarios generales, sino que tenía dentro de la junta directiva, dentro de la administración, por ejemplo, de Seguro Social, estaba un representante de la empresa privada. En Obras Públicas, un representante de la empresa privada. Bueno, ¿y qué hace un representante de la ANEP dentro de una institución autónoma
que requiere dar un buen servicio a la población, porque ellos crearon un mecanismo jurídico, un andamiaje jurídico para que siempre pasaran protegidos y siempre sus manos tenerlas dentro de la cosa pública. Entonces, esta situación que ha pasado, esto que ha sucedido, yo creo que tenemos buenos diputados, diputados jóvenes, así como Alexia, así como diferentes diputados que están llenos de juventud y son profesionales también. Me decía un gerente de la Asamblea Legislativa, yo tengo tantos años de estar en la Asamblea Legislativa y nunca había visto una asamblea con tanto esmero, vigor y fuerza para trabajar. Nosotros después de las plenarias salimos, bueno, en una plenaria salimos a las 4 o 5 de la madrugada y ojo, a las 10 comenzamos la plenaria, no es ningún tipo de madrugón de nada como lo quiere hacer ver la oposición, sino que trabajamos de las 10 y salimos a veces a las 4 o 5 de la madrugada, pero a las 8 de la mañana ya estamos en la Asamblea Legislativa, ya están compañeros en las comisiones respectivas a las 9, a las 10 de la mañana. Y antes, después de la plenaria, se agarraban a suetos. Yo siempre lo digo, cuando yo pasé mi primer semana en la Asamblea Legislativa, yo miraba solo aquellos pasillos allá por el día jueves, viernes, y yo decía, quizás hay turnos rotativos por lo del COVID o han hecho algún puente, como antes solo haciendo puentes pasaban, ¿verdad? Solo puenteando todas las semanas pasaban los diputados anteriores. Entonces, ¿para qué eran las plenarias? No, que vamos a declarar hijo meritísimo y hasta ahí se terminaba todo. Entonces, creo que es apresurado decirlo, de la juventud de muchos de nosotros, es muy apresurado y que la juventud sea un obstáculo, para nada. Tenemos además, por ejemplo, experiencias. El presidente Nayib Bukele es uno de los presidentes más jóvenes de América Latina y quizás está dentro de los más jóvenes también del mundo. Entonces, la juventud es sinónimo de fuerza y aparte de eso, la buena preparación académica que tienen nuestros legisladores. No ocupamos ese colmillo para hacer esas cosas incorrectas que hicieron en el pasado. Muy bien. Alexia, les queremos agradecer que nos hayan visitado en esta mañana de jueves. Sabemos que tuvieron pues una actividad larga el día de ayer, toda la Asamblea Legislativa. Les agradecemos su tiempo, gracias por estar aquí y dejamos abierta la invitación para futuras ocasiones que nos visiten y podamos continuar hablando del trabajo que están haciendo ustedes en esta comisión que investiga la asignación de fondos a organizaciones no gubernamentales. Igual que Alexia, gracias por estar aquí, gracias por visitarnos. No, al contrario, muchísimas gracias por la oportunidad. Un saludo a todos los salvadoreños que han estado también al pendiente de esa entrevista y por supuesto siempre tengan en cuenta que nosotros siempre vamos a estar en el rumbo de hacer lo correcto por todos los salvadoreños. Gracias, Caleb. Gracias, Manuel. Gracias, Alexia. Un gusto haber compartido el estudio en esta ocasión contigo. También un saludo a nuestros hermanos salvadoreños en el exterior que ahí nos pasan escribiendo y están pendientes de estas entrevistas, y también un caluroso saludo y un abrazo para toda mi gente del departamento de San Miguel. Muy bien, con esto nosotros despedimos el espacio de la entrevista, vamos a la pausa comercial, volvemos enseguida con más de Noticiero Hechos. Continúe con nosotros, somos la Red Salvadoreña de Medios.